Vamos a la resolución de casos. Lo vamos a hacer así. Les voy a dictar algún ejemplo de un caso. Ustedes intenten resolverlo en 5 minuticos, sacar sus dudas, sacar sus inquietudes y posteriormente lo resolvemos entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, vayan anotando los datos de este caso. Dice, AD, un niño de 6 años, es llevado a consulta debido a un ligero retraso en el desarrollo. Tiene dificultades para subir escaleras, correr y participar en actividades físicas vigorosas. Tiene poca fuerza y resistencia. Sus padres, sus 2 hermanos y su hermana no presentan fenotipos de afección. Al examen físico se observa que sube con dificultad la camilla de reconocimiento, marcha de pato, debilidad proximal, tendones de Aquiles densos y músculos de las pantorrillas aumentados. El niño es remitido a una clínica de neurogenética para su evaluación y después de realizar un test genético se le diagnostica con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad causada por un gen D de dedo recesivo ubicado en el cromosoma X. Tras recibir el diagnóstico, sus padres le comentan que son una familia de bajos recursos que viven en una zona rural, en una zona montañosa. Consultan a usted el proceso de seguir para tratar la afección de alguien. ¿Cuál es su recomendación?
Entonces, empecemos por dar algunas ideas. ¿Qué es lo importante de este caso? Empecemos por allí. Ahí está. Doctora, tal vez que el gen es recesivo. Muy bien, entonces empecemos a dar algunas ideas. Tenemos entonces que es un gen recesivo. Que pues tanto los padres como la hermana no presentan el fenotipo de afección. Muy bien. Doctora, hay una cosita. El gen recesivo ligado a X. Padres y hermanas sin fenotipo de afección. Por allí escuché, no sé si fue a Nicolás. Creo que fue Sebastián, decía que el Sebastián. gen recesivo era asociado al cromosoma X. Perfecto. Entonces tenemos un gen recesivo ligado al X. Muy bien. Sí están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos del caso que yo les he enseñado? ¿Qué es importante hacer primero de este caso? El árbol genealógico. Analizar la evidencia dura y blanda. Muy bien, Luis. Analizar la evidencia dura y blanda. Analicemos con amarillo la evidencia dura. ¿Cuál es la evidencia dura? Ok. Causada por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Perfecto. ¿Qué más? Muy bien. Ya hay un diagnóstico previo, ¿cierto? Una distrofia muscular de Duchenne. Perfecto. ¿Qué más? Doctora, pues aparentemente ya le realizaron ¿cómo se llama? Un, un consejo genético porque le realizaron un test genético y le diagnosticaron distintos estudios. Muy bien, entonces tenemos un test genético como evidencia dura, que es la que permite el diagnóstico. Muy bien. ¿Y algo más es una evidencia dura? El examen físico, profe. El examen físico como tal. De acuerdo, porque si ya viene con un diagnóstico, entonces lo que hace el médico es corroborar, ¿cierto? Los fenotipos de afección. ¿Cuáles serían aquí los fenotipos de afección importantes que nosotros podemos tener en el reconocimiento de la asociación de esta enfermedad? Una marcha de pato, que es un fenotipo típico. ¿Y qué más? Los tendones de Aquiles densos y los músculos de pantorrillas aumentados. Ahí está nuestra evidencia dura. ¿Cuál sería nuestra evidencia blanda? La dificultad para subir las escaleras, correr. Entonces, empecemos, por ejemplo, hay un ligero retraso en el desarrollo, pero no nos especifican ese ligero retraso en qué, no nos están hablando si es un retraso en la expresión, si es un retraso en la comprensión a la hora de seguir órdenes, entonces no está muy clara esa evidencia. Dificultades para subir escaleras, correr, participar de actividades físicas vigorosas, poca fuerza y resistencia, porque esto es una evidencia blanda toda vez que son fenotipos que se pueden asociar desde una hipotonía hasta una enfermedad mitocondrial, entonces son fenotipos muy generales. ¿Algo más? Que son una familia de bajos recursos. Perfecto. Lo que refiere la familia, una familia de bajos recursos que viven en una zona rural, en zona montañosa. Muy bien. Ahora entonces empecemos, recuerden los pasos que yo les enseñé para identificar, ¿cierto? ¿Y por dónde me voy?
Entonces, vamos por los pasos en los cuales nosotros debemos ir resolviendo el caso. Vamos a resolver el caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el gen o el alelo de afección. Entonces, alelo mutado es el D, y el alelo silvestre, o el alelo no mutado, o el alelo normal, si lo quieren llamar así, es el D. Ahí ya tenemos una primera parte importante de la resolución de nuestro caso. Ahora vamos a realizar nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿cómo hago mi árbol genealógico? ¿Cuántas generaciones tengo? 2. 2 generaciones, muy bien. ¿Cómo son la madre y el padre? Pues son no La mujer es heterocigota y el padre es hemicigoto con el Primero alelo recesivo. vámonos con los símbolos y luego nos vamos con los genotipos. ¿Les parece? Entonces, un padre, una madre son endogámicos. No. Por lo tanto, solo tenemos una línea horizontal de unión, ¿cierto? No son endogámicos. Y tienen, lo primero que uno hace es el árbol general, para luego sí ir especificando. Entonces nos hablan de ¿cuántos hermanos? 2 hermanos, y con eso serían 3. 2 hermanos y una hermana. Son Con 4, él, ¿no? 4. Eso estaba leyendo. Entonces es una hermana, 3 hermanos. Y tenemos que solo uno de esos hermanos está afectado. Listo. Primero, esa información. ¿Qué nos falta adicionar a este árbol genealógico? Los símbolos que la acompañan. Entonces, nuestro primer símbolo es el del probando, porque este es sobre el niño que nos están refiriendo. Este es AY, o lo que nosotros diríamos en inglés AJ. Listo. Ahora sí, empecemos, perdón, aquí me falta la segunda generación, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen complete el árbol genealógico, aquí me hace algo más. Recuerden los números arriba, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, ¿qué sabemos de la enfermedad, del tipo de herencia? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que es una enfermedad ligada al X. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre eso? Si yo tengo una enfermedad que es ligada al X, empecemos por detectar si es un árbol genealógico clásico o es un árbol genealógico atípico. Nos dicen que es un alelo, una enfermedad que se causa por un gen recesivo ubicado en un cromosoma X. ¿Corresponde a un árbol clásico de una enfermedad ligada al X recesiva, sí o no? No se demoren tanto en esa respuesta, es súper sencilla. Tanto una autosómica como una ligada al X van a tener un salto generacional, es muy sencillo de entender. En eso no se demoren tanto en la identificación. Esta es una clásica de una enfermedad ligada al X recesiva. ¿Por qué? Porque miren, estamos observando primero un salto generacional, no observamos padres afectados en la primera generación, pero además estamos observando que en la segunda generación el hijo es el afectado, ¿cierto? Recuerden que en esa ligada al X
vamos a observar mayor afección en los hijos. Ok, ahora empecemos ya. ¿Qué nos falta de este árbol genealógico? Los genotipos. Entonces hagamos los esquemas de cruzamiento. Doctor, entonces, como la enfermedad tendría que tener los dos alelos recesivos, ambos padres tendrían el alelo. Por lo tanto, Muy la bien. madre sería heterocigota y el padre sería hemicigoto con el alelo recesivo. Perfecto. ¿Quién me está diciendo? Sebastián. Sebastián, muy bien. Entonces yo aquí ya hago una deducción. Si yo tengo una enfermedad ligada al X, esa deducción que hace Sebastián es bien importante. Inmediatamente puedo anotar allí en un pedacito de mi papel cómo espero yo los genotipos. Entonces espero genotipos que sean totalmente homocigotos dominantes o que pueden ser heterocigotos para la madre o que pueden ser homocigotos recesivos para la madre, y solo en este caso yo voy a tener un fenotipo de afección. Aquí entonces recuerden, yo hablo de homocigotos, homocigotas y heterocigotas, pero en el caso de los hijos o del padre, entonces yo voy a tener hemicigotos. Un hemicigoto que exprese la enfermedad o un hemicigoto que no la exprese. En este caso, como es una enfermedad ligada al X recesivo, pues solo el hemicigoto que tiene el alelo recesivo va a expresar la enfermedad. Esto es importante de recordarlo para que yo no tenga dificultad. Entonces yo ya voy a ver cómo es la segregación en los individuos. Para que este individuo tenga una afección, probando el 3-4, necesariamente entonces uno de sus padres tienen que ser los afectados. En el caso del padre no puede darse esa opción, porque si él estuviese afectado, ¿cierto? Si tuviera el alelo recesivo, pues él simplemente estaría sombreado. Por lo tanto, ya sabemos que el padre no tiene el alelo recesivo. El alelo recesivo viene de la madre, pero en la madre no estamos observando, o por lo menos el caso no nos dice que haya un efecto, un fenotipo de afección. Entonces, como lo dice Sebastián, estamos hablando de una madre que es portadora. ¿Qué le hace falta, aparte de los genotipos, a los símbolos de la primera generación? Si yo ya sé que la madre es portadora. El puntico dentro de la bolita. Muy bien, el puntico dentro del símbolo que me denota la mujer. Allí ya me queda completo. Como ya delimité el esquema de los genotipos de padre y madre, entonces ahora voy a hacer el esquema de cruzamiento. ¿Cómo es ese esquema de cruzamiento? Entonces voy a colocar en el primer nivel a los padres o parentales. Entonces tengo la formación. Muy bien. ¿Cuáles son los gametos y cuál es la F1? Para que ustedes vayan ensayando. ¿Cómo entonces hacemos este proceso? Entonces vamos a ver que en la mujer, ¿cierto? La formación de las gametas se va a dar por el aporte de cada uno de los alelos en los cromosomas, y en el hombre también. Aquí solo estamos observando el aporte a las gametas, no estamos formando como tal los gametos. Y entonces en la F1, ¿qué hacemos? Empezamos a combinar el primer cromosoma de la madre con los dos del padre y luego el otro cromosoma. Entonces, aquí vamos a combinar este cromosoma. Entonces tenemos el cromosoma de la madre, es un cromosoma que lleva el alelo dominante. En el caso del padre tenemos la posibilidad de que él le herede a esta hija su cromosoma X, y entonces tendríamos una homocigota dominante.
Si la madre nuevamente segrega y le hereda a su hija el cromosoma X o a su hijo el cromosoma X, la otra probabilidad es que el padre herede el cromosoma Y. Entonces aquí tenemos que tanto la hija como el hijo son normales o afectados. No afectados. No afectados, muy bien. Ahora vamos a hacer la combinación del otro cromosoma, ¿cierto? Que es el que lleva el alelo de afección. Entonces, ¿qué voy a obtener? Ya ustedes me pueden decir, por favor, los genotipos resultantes. Muy bien. O lo que nosotros también podemos decir, tendríamos una mujer heterocigota. Muy bien. Y luego tendríamos un hemicigoto afectado, ¿cierto? O un hombre afectado. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la probabilidad de segregación de este alelo recesivo es de un 25%. Y la probabilidad de que no se herede es de un 75%, porque sumamos este más este más este. Tenemos un 75%. Muy bien. O podemos decir que el 100% de sus hijas no estarán afectadas y el 50% de sus hijos van a estar afectados. Depende de cómo ustedes lo quieran clasificar o expresar, si lo quieren expresar sobre el 100% o si quieren tomar a los hijos y a las hijas como un 100%. Va a depender de ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que las mujeres, hijas, pueden ser portadoras o pueden ser dominantes. Como yo tengo la probabilidad de los dos genotipos, entonces yo simplemente marco esto. Recuerden, tengo los dos cromosomas y este guión que me está indicando que puede estar un alelo dominante o puede estar un alelo recesivo. Y en el caso de los hombres, yo sí sé qué son, porque ya en este sé que es un hemicigoto recesivo y en estos no hay otra probabilidad sino de que sean hemicigotos dominantes. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? Lo del consejo genético. Muy bien, lo del consejo genético, porque ya establecimos las frecuencias, ¿cierto? Aquí nosotros tendríamos que expresar con palabras las frecuencias, pero ya las analizamos. El 25% de los hombres va a estar afectado, perdón, el 25% del total de los hijos va a estar afectado, o lo que podríamos decir, el 100% de las hijas no va a estar afectada, aunque el 50% sea portadora, y el 50% de los hombres va a estar afectado. Como ustedes lo quieran expresar, es válido. Entonces nos falta la consejería genética. Ahora sí ustedes díganme, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los 5 pasos del consejo genético? Ya los dejo hablar a ustedes para que me ayuden a terminar el caso. Profe, el primer paso es recolectar la información, los antecedentes. Muy bien. El primer paso son los antecedentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos? Un diagnóstico confirmado de distrofia muscular de Duchenne ligada al X. ¿Qué otro antecedente tenemos?
fenotipos clásicos de la enfermedad. Listo. ¿Cuál es nuestro segundo paso? La búsqueda de datos, profe. Corroborar si tenemos unos buenos datos para obtener un diagnóstico más preciso. Muy bien. Búsqueda de datos. Los escucho. Aquí es sencillo saber si la búsqueda de datos está completa o está incompleta. Profe, ahí sería necesario también preguntarle a los hermanos, hacer el test genético a los hermanos. Muy bien. En esta búsqueda de datos, tenemos entonces que recomendar un test genético a padres y hermanos. Perfecto. Tercer punto. ¿Cuál es el tercer paso de la consejería genética? Pues ahí se hace como una segunda consulta con el genetista y se reúne ya los datos y pues se conoce tanto ya ahí la enfermedad como el modo de transmisión. Muy bien. Esto es bien importante y casi nadie lo dice. La segunda consulta. ¿Qué hacemos en esta segunda consulta en relación a este caso? ¿Qué recomendarían ustedes? Doctora, pues en el caso de que el test genético se conozca el de la hija, hay que determinar si es afectado o portador. Muy bien. No es afectado o portador. Entonces, en esta segunda consulta, con el resultado de los test, se debe confirmar o descartar que la hermana sea portadora, porque realmente ella es la que se puede ver más ampliamente afectada, ¿cierto? Entonces, sobre ella es que nosotros tenemos la duda, porque mire que dejamos el guión. Entonces, sobre esta duda, nosotros enfocamos la segunda consulta. Perfecto. Cuarto paso. Asumir los datos. ¿Perdón? Se asume ya los datos en el cuarto paso. Pues una vez ya se entiende los datos teóricos, se acude a decir, a planear si se hace una prueba prenatal o se conoce ya su estado genético. ¿Qué recomendamos aquí? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre los niños? Las edades, ¿cierto? Es bien importante saber las edades sobre los niños para hacer esta recomendación. Pero si ya son niños que están nacidos, ¿cuál es la prueba más sencilla que les podemos hacer? Una prueba de sangre venosa. Muy bien, una prueba de sangre periférica. Una prueba de sangre periférica. ¿Qué test les hacemos?
Si es solo para un gen, ¿qué tipo de mutaciones? ¿Génica? Pero ¿por qué lo dudan? Si lo acabo de explicar. Si solo es un gen el afectado, entonces recomendamos un test para mutación génica. ¿Cuál sería allí? ¿Recomendamos un cariotipo? No. No. ¿Un NSG No. no sería? ¿Qué cosa? Una prueba de nueva generación. Muy bien, una NGS. Esta es la prueba que vamos a recomendar para establecer exactamente la mutación en ese gen. ¿De acuerdo? Quinto paso. ¿Qué es el quinto paso? El asesoramiento. Asesoramiento psicológico. Muy bien. Acompañamiento psicológico. Acompañamiento psicológico. ¿Qué le decimos a esta paciente? Pues, profe, un aporte bueno sería que tenga tranquilidad por una parte de que pues no es tan común porque es recesivo, por lo tanto la enfermedad pues no se expresa en un alto porcentaje de individuos. Pero si la consejería genética se la estamos haciendo al paciente y en ella ya se expresó, ¿qué consejería debemos hacer? Porque ella ya la tiene y ella es nuestra probando. ¿Cómo le decimos a una persona que ya expresó un 25% de probabilidad que esté tranquila? Le hacemos le hacemos un acompañamiento psicológico para que acceda al tratamiento paliativo. Lo primero que yo tengo que saber, esta enfermedad, para que yo haga un acompañamiento psicológico importante, ¿es reversible o es irreversible? Pues primero, profe, no sería aclararle que es como una enfermedad que no se puede revertir, pero que se puede tratar sus síntomas. Perfecto. Entonces yo aquí hablo de un tratamiento paliativo. Muy bien. ¿Qué le recomiendo entonces? Entonces le digo, si usted sufre una enfermedad, una distrofia muscular de Duchenne, esta distrofia se va a caracterizar precisamente porque hay una atrofia en sus músculos, de tal manera que lo primero que vamos a observar es que usted va a tener una debilidad que a medida del tiempo se va a ir acentuando en sus músculos, ¿cierto? Y vamos a encontrar poco a poco dificultades. Lo primero que tenemos que hacer es que la paciente acepte la enfermedad y que acepte que aunque tenga esa distrofia, existen diferentes terapias que podemos recomendar para que ella no pierda esa debilidad, para que no pierda esa tonicidad muscular y pueda seguir desarrollando algunas actividades. Perfecto. ¿Qué más debemos decir? Es decir, la mayor parte de nuestro acompañamiento psicológico es para permitir o para posibilitar que haya una adhesión al tratamiento por parte de la paciente, porque ella puede o él puede generar, por ejemplo, un efecto de depresión. No es fácil tener un caso clínico de estos y entonces le diagnosticamos, por ejemplo, es un nombre, le diagnosticamos una distrofia muscular de Duchenne a un niño que estaba iniciando la formación en la escuela de fútbol una escuela de formación, Julio, de fútbol. ¿Qué escuelas de formación de fútbol hay? Yo qué sé, del Deportivo Cali. Entonces, el niño inició una formación en el Deportivo Cali. Tiene 9 años. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? ¿Esto no genera ya un efecto adverso psicológico en el niño? Sí, profe, porque ahí causa como depresión. Digamos, el niño quiere, ya no puede, pues,
cumplir sus sueños, entonces va a ir cayendo en nivel psicológico. Ok. Ahora, listo. Este sería un caso hipotético. Vámonos al caso concreto. Es una familia que nos reporta de ser de bajos recursos que viven en una zona rural, en zona montañosa. ¿Qué debemos recomendar para el tratamiento? Imagínense ya a este niño viviendo Profe, en una... pues como la familia vive en zona rural, me imagino que están dedicados a la agricultura o a la Muy ganadería. bien, muy Entonces, bien. tocaría hacer la recomendación pues de que el niño no puede hacer ese tipo de actividades. Y tocaría Muy reforzar a bien, toda la familia. muy bien, perfecto, Sebastián. ¿Qué otras cosas se les ocurre? Profe, en ese caso, se podría hacer énfasis no solo en prohibirle al niño, porque al niño pues no se le puede simplemente decir no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, sino intentar como reemplazar las actividades físicas que él intentaría hacer pues por el momento por otras que también le lleven al mismo desarrollo pues motriz y que también le ayuden en su estabilidad psicológica, pues, en su estabilidad mental. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que al ser de bajos recursos también nos preocuparía el tratamiento. Entonces, pues en el caso de Colombia me imagino que tratar de buscar, no sé, algún tipo de financiación o no sé si la EPS cumpla con todos los medicamentos o terapias que necesita el niño. Genial, Sebastián. Usted está muy, muy afianzado con el asesoramiento genético. Yo busco con un asesoramiento genético, aunque tenga un diagnóstico complejo, siempre tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces yo tengo que procurar direccionar a esta familia a algunas fundaciones que nos permitan, por ejemplo, la facilidad de acceder a una silla de ruedas en edades juveniles o que tengan la posibilidad de tener una asistencia de visita a domicilio en el caso que se requiera, es decir, tratar de ayudarle a la familia a conectarse con algunas fundaciones que les permitan tener una atención un poco más cercana a su lugar de vivienda. Perfecto. ¿Claro hasta allí? Profe, ¿puedo hacer un aporte adicional? Sí, Mauricio. En ese caso, pues yo he visto en muchas enfermedades que son raras, que las mismas personas, sean padres de los niños que padecen de estas enfermedades, crean como grupos para contactar a más personas así en el mundo, o incluso, pues si es más común en la región. Entonces estas personas están generando fundaciones para que las personas entre ellas pues formen grupos y se brinden consejos, también se brinde Perfecto. acompañamiento y que los niños entiendan pues que ellos no están solos, que ellos Muy van a bien. poder asociarse con otros niños de este tipo. Muy bien, Mauricio. Esa es otra recomendación importantísima que podemos hacer. Es tratar de asociar o de comunicar a esta familia con lo que se denominan grupos de apoyo de enfermedades específicas, para que los niños tengan empatía con otros niños que sufren la misma enfermedad y puedan, por ejemplo, es más fácil para un niño o dos niños que tienen una enfermedad de Duchenne jugar entre ellos porque van a tener las mismas limitaciones. Entonces, esto evita para ellos procesos de depresión porque no tienen que comparar sus limitaciones con otros niños que pueden hacer todos los juegos. Perfecto. ¿Es claro hasta allí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, muy bien. Ana Sofía, creo que iba a hablar. ¿O era ¿Quién iba? Yo escuché, doctora, bajito, pero no. Dani, dime. Consejo genético ahí lo podemos aplicar también a la hija de la segunda generación, ¿verdad? Ya que pues sí puede
dado el caso, ella resulta ser portadora, tendría una alta probabilidad, o pues tendría una probabilidad de que uno de sus hijos sea afectado. Muy bien, Dani Alejandro. Eso va a depender de los resultados que usted encuentre entre la tercera y la cuarta consulta. Si en la prueba y el test genético que usted realiza a sus hermanos, principalmente a su hermana, confirma que ella es portadora del gen, entonces tenemos que hacer una asesoría tanto para el hermano como para el hermano. Muy bien. Doctora, ¿puedo adicionar algo? Sí. En el caso, pues hay que hacer mucho, cuando estamos dando la consejería, hay que hacer muchísimo énfasis a quién se la estamos dando. En el caso que vemos, dicen que las personas pues viven en zona rural. Entonces, pues en este caso podemos tratar de enfocar harto el consejo genético a que las personas pues entiendan de qué se les está hablando, porque muchas veces es muy difícil para pues la población en general, incluso tratar de entender las enfermedades genéticas. Si no estoy mal, esa explicación a las personas se les dan en el segundo paso del consejo genético, cuando ya se ha confirmado de qué se trata la enfermedad y se tiene toda la información, se le da a entender de la mejor forma a la familia lo que implica la enfermedad. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Está caminando, Mauricio? ¿Cómo por mí? ¿Está caminando? Sí, es que estaba llegando Se nota. a la universidad porque me toca ahorita clase y tocaba llegar un poquito antes. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Es claro entonces cómo tenemos que resolver los casos? ¿El paso a paso? Sí, doctora. Eso. Para mí es muy importante que ustedes entiendan que cuando yo evalúo argumentación, evalúo el dominio en todo esto que acabamos de evidenciar. Desde la identificación de la evidencia dura, mire que en ningún momento la pregunta dice identifique la evidencia dura o la evidencia blanda. Eso ya ustedes lo tienen que tener interiorizado. Debo identificar la evidencia para poder hacer la consejería genética y para poder resolver el caso. Si no, no lo puedo hacer. Y luego tengo que ir proceso a proceso. A veces, por ejemplo, el estudiante o el grupo me presenta el árbol genealógico, pero no me presenta el esquema de cruzamiento. Entonces, no hay un proceso. O me hablan del árbol genealógico, pero no me muestran que hicieron el árbol genealógico ni que hicieron el esquema de cruzamiento. Eso baja notablemente la argumentación. O no me hablan, por ejemplo, de que existen homocigotos dominantes, homocigotas recesivas, heterocigotas, o que existen hemicigotos. Todo esto que acabamos de resolver es lo que yo evalúo como un proceso argumentativo. Si ven que allí entonces el caso queda completamente resuelto, porque hay un abordaje general del caso en todos sus puntos. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Están más tranquilos ahora con esta explicación, con este taller recorderis que hemos hecho? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ahorita ya muchas dudas quedaron resueltas. Muy bien, muy bien. Espero que haya sido útil para ustedes, que los deje más tranquilos en el sentido de que ustedes tienen las herramientas, pero a veces si no tienen los conceptos claros es muy difícil dirimir toda la información. Entonces nos encontramos la próxima semana en los grupos de laboratorio. Recuerden con su póster impreso para poder hacer la socialización de su caso y el próximo sábado para hacer nuestra evaluación oral. Creo que con esto ya pueden estar un poco más
tranquilos frente al proceso evaluativo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Gracias, Disculpe, doctora. Con mucho gusto, Camila. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas Alejandro, gracias, doctora. con gusto, Doctora, Mauricio. ¿el artículo para cuándo quedaría entonces? El artículo lo aplazamos y lo trabajamos en la misma, después del parcial, en la misma semana en que yo les doy enfermedad mitocondrial, hacemos la resolución del artículo. Ok, gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo a todos, que tengan una feliz mañana. Igualmente, Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Nos fue muy, 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 muy útil su asesoramiento. Con muchísimo gusto, Mauricio. Para eso estamos, para que ustedes aprendan mejor. Nos vemos entonces a partir del lunes. Se cuidan. Gracias, doctora.